Muy buenos días desde la Fundación FAES. Estamos hoy aquí dispuestos a iniciar una nueva sesión del proyecto de investigación que, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se centra en tratar de analizar en qué medida los acontecimientos hoy en el espacio del Magreb y del Sahel están afectando a la seguridad española y en general a nuestro entorno, a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica. Para ello estamos reunidos, disponemos hoy aquí de la presencia de Carlota García Encina y de Ignacio Cosidó. Empezando por el caballero, puesto que el tema conviene centrarlo precisamente en su área de investigación. Ignacio, para los que no te conocen, estudiaste Ciencias Políticas, hiciste un doctorado en Historia Contemporánea, has tenido puestos políticos muy distintos en momentos diferentes de tu vida y hoy estás al frente como director del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Hoy el tema que nos ocupa, que te ocupa a ti personalmente desde hace un tiempo, es la evolución de los acontecimientos en el Magreb y en el Sahel. La primera pregunta, por lo tanto, es sencilla y obvia. ¿Qué está pasando en la región para que hoy España, los estados de la Unión Europea, los estados signatarios del Tratado de Washington que conforman la Alianza Atlántica dedican tanto tiempo a analizar lo que ocurre y a valorar sus efectos sobre nuestra seguridad? Bueno, yo creo que lo resume bien el propio nombre de este proyecto, ¿no?, en el que estamos, en el que nos encontramos. Quizás la palabra clave sea inestabilidad. África en su conjunto representa, no solo para España, sino para la Unión Europea, una doble realidad, ¿no? Por un lado es una gran oportunidad. Yo creo que puede ser un área de máximo interés, tanto desde un punto de vista comercial, de recursos naturales, es una enorme potencia demográfica y en ese sentido, en algunos aspectos, incluso resulta muy complementaria, ¿no?, a Europa. Pero al mismo tiempo abordamos una serie de riesgos, en buena medida como consecuencia de esta inestabilidad, que hace que muchas de las principales, no sé si definirlo amenazas, pero en todo caso desafíos que afronta la seguridad en Europa y en particular en España por nuestra proximidad geográfica tengan que ver con lo que está pasando en África. Yo creo que hay que diferenciar las dos áreas, ¿no?, que hoy nos ocupan, el Magreb y el Sahel, porque tienen dinámicas estratégicas distintas. Y casi me atrevería a decir que afortunadamente, porque si el grado de inestabilidad que vivimos en el Sahel lo estuviéramos viviendo en el norte de África, en la zona del Magreb, pues los problemas podrían ser mucho más acuciantes y mucho más inquietantes, ¿no? Empezando por el Sahel, yo destacaría 3 o 4 grandes cambios, ¿no?, que están ocurriendo en este momento. Por un lado, hay un problema de estados fallidos, es decir, la presencia de los estados en buena parte de sus territorios es mínima. Eso hace que haya estructuras tribales muy complejas, que haya conflictos étnicos y conflictos es decir, entre ganaderos y agricultores, entre unas zonas y otras, que hacen que haya una situación de desgobierno, que haya una situación de fragmentación del país y que haya un problema de gobernabilidad. Es muy difícil garantizar una mínima presencia del Estado en muchas de estas áreas. En segundo lugar, hay una clarísima expansión del yihadismo, del terrorismo yihadista. En los 6 primeros meses de este año, más de 3.000 ataques a poblaciones, a atentados terroristas con víctimas mortales. Estamos hablando de más de 40.000 muertos como consecuencia de este terrorismo en la zona desde el año 2019. Y además la sensación es que esa amenaza no solamente disminuye, sino que se expande. Estamos viendo que hay una expansión de estos movimientos yihadistas hacia África Occidental, no solamente en el área del Sahel, sino abarcando a otros países fronterizos con el área del Sahel. En tercer lugar, estamos viendo golpes de Estado sucesivos, ¿no?, en Mali, en Burkina Faso,
un golpe que en cierto modo causó cierta sorpresa porque considerábamos que Níger era uno de los países que tenía más estabilidad política y sin embargo ha habido un golpe de Estado. Estos golpes de Estado están produciendo dos consecuencias, ¿no? Por un lado, pues un claro retroceso en términos de democracia, de derechos humanos, también de interlocución con los países europeos, y en segundo lugar, un recrudecimiento de la guerra contra el terrorismo. No está muy claro si estas juntas militares van a ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo, pero lo que está claro es que está habiendo una reacción, una reactivación de los movimientos terroristas que hacen que el número de ataques y la virulencia de estos ataques contra la población civil está aumentando en estos momentos, ¿no? Y quizás yo, como elemento que incluso lo menciono en cuarto o quinto lugar, pero a mí me resulta, desde una perspectiva estratégica europea, quizás de lo más inquietante en la zona, es una presencia especialmente de Rusia, a través de Wagner y otros grupos armados, que están dando un apoyo muy directo a estas juntas militares. En algunos casos yo diría que hasta están sosteniendo estas juntas militares, que están implicadas en el combate contra estos grupos yihadistas, pero con un grado de violencia contra las poblaciones civiles que a veces hace que esa lucha sea contraproducente, porque lo que generan es un mayor conflicto y un mayor resentimiento en las poblaciones, y ocupando toda una serie de intereses económicos y estratégicos que hacen que Rusia en algunos países esté sustituyendo a la presencia muy tradicional de Francia, muy tradicional de otros países de la Unión Europea en la zona, ¿no? En ese escenario, lo que resulta también, es decir, como preocupante es que Francia se está yendo, me atrevería a decir que la están echando de muchos sitios, no solamente, no es una decisión estrictamente francesa, la están echando. Eso de alguna manera arrastra a Europa, porque es muy difícil desvincular la presencia francesa y las operaciones francesas de las operaciones europeas. Quizás como buena noticia hay una reintroducción de Estados Unidos, un mayor interés estratégico de Estados Unidos, que en algunos países como Costa de Marfil, como Benín o como Ghana, pues está intensificando claramente la cooperación, tanto económica como también la cooperación militar. La zona del Magreb quizás la conocemos mejor, ¿no? Es la zona más, más cercana. Yo destacaría que la rivalidad tradicional, histórica, entre Argelia y Marruecos está en un momento delicado, es decir, creo que ha habido algunos episodios que no creo que podamos anunciar que vamos necesariamente a un conflicto armado entre las dos potencias, pero sí que hay es decir, esa rivalidad tiene expresiones cada vez más contundentes, ¿no? Y eso además dificulta mucho la estabilidad en la zona porque es complicado articular las relaciones de la Unión Europea con Marruecos y las relaciones con Argelia sin que la relación con uno inmediatamente contamine de alguna forma la relación con el otro. Tenemos el conflicto histórico también del Sáhara Occidental y ha habido novedades. Yo creo que la diplomacia marroquí ha logrado avances muy significativos y quizás el ejemplo más palmario sea el cambio de posición del gobierno español de una posición muy vinculada a Naciones Unidas y a la posición de exigir un referéndum a una posición prácticamente de apoyo al plan marroquí de autonomía en un giro histórico que a su vez ha traído unas consecuencias muy negativas en las relaciones bilaterales con Argelia, ¿no? Creo que ambos países en estos momentos, y aquí hablamos con mucha prudencia, pero es decir, creo que tienen un cierto control de la amenaza terrorista en estos momentos, pero hay un fenómeno que
que es muy de fondo y muy a largo plazo, y por tanto eso puede cambiar, pero en estos momentos los aparatos del Estado, tanto en Argelia como en Marruecos, creo que tienen un cierto control, y preocupa un poco el efecto que esta inestabilidad que se vive en el Sahel pueda tener también en las fronteras del sur, que son fronteras enormes, con mucha dificultad de control. Por tanto, en términos de inmigración, que es uno de los grandes retos, ¿no?, que en estos momentos tiene, de inmigración irregular, que tiene la Unión Europea, en términos incluso de terrorismo, ¿no? Ahora estamos viendo un recrudecimiento o un resurgimiento de la guerra entre los tuareg y el gobierno de Mali. Bueno, esto, cuando hablamos de tuareg, estamos hablando del sur de Argelia, y eso puede tener un impacto de inestabilidad política en Argelia, que también es importante, ¿no? Por tanto, creo que las situaciones son distintas, pero también en el Magreb encontramos algunos desafíos que nos van a afectar muy directamente a la seguridad de Europa y en particular a la seguridad de España, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Carlota García Encina, gracias por acompañarnos. Para las personas que no te conozcan, estudiaste economía hace no mucho tiempo, te doctoraste en historia contemporánea con un trabajo muy interesante sobre la evolución de la cultura o del pensamiento militar español, que no encajaba mucho con tus estudios previos, pero que era realmente interesante. Hoy día eres investigadora principal del Real Instituto Elcano y eres una de nuestras grandes especialistas en el espacio atlántico, tanto en política interior como en historia norteamericana, y sobre todo la Alianza Atlántica, ese vínculo fundamental entre Estados Unidos y el conjunto de países europeos. La primera pregunta inevitable es si estamos asistiendo a esto que nos ha narrado con precisión Ignacio. Estamos hablando de inestabilidad, estamos hablando de yihadismo, estamos hablando de guerra de baja intensidad, estamos hablando de un espacio donde la corrupción y el crimen organizado se mueve con tranquilidad, hablamos de un espacio donde Rusia penetra a través de instrumentos vinculados. Eso, ¿qué tipo de reacción, qué tipo de análisis provoca en el marco general de la Alianza Atlántica y más en concreto del pilar de la alianza, que es Estados Unidos? ¿Cómo lo ven? Bueno, si me permites, Tino, me gustaría añadir un par de cositas a lo que ha dicho Ignacio, que yo creo que son interesantes. Por un lado, la definición geográfica del Sahel, que yo creo que es algo bastante indefinido, difuso. En teoría, Sahel significa borde o frontera, son 5.000 kilómetros que van desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Son 12 países que muchos no tienen vínculos culturales, históricos y económicos. Por lo tanto, cuando hablamos del Sahel hoy en día, nos centramos quizás más en el G5 Sahel, que son 5 países y que tienen sí más conexiones culturales, históricas. Estuvieron bajo fueron colonias franceses, comparten el Islam como religión mayoritaria y formaron parte de los imperios transsaharianos y por lo tanto tienen ciertos vínculos en común. También es verdad que hay una serie de países que son cuasi saharianos, podemos hablar de Argelia, quizás no, el sur de Argelia, Senegal, Nigeria. Quizás políticamente o geopolíticamente se incluyen estos, además de los países que forman parte de la CDA o del ECOWAS, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa importante es la definición geográfica y también viniendo a lo que mencionabas antes del Magreb, esa diferenciación entre lo que es el norte de África y el Sahel, ¿no? Desde Europa, por ejemplo, de alguna manera no se ha prestado tanta atención, aunque sí se ha tenido en cuenta lo que pasaba en el Sahel, precisamente por ese colchón que ha sido el norte de África, ¿no? Y de hecho vemos que la Unión Europea tiene ciertas relaciones políticas o vínculos con los países del norte de África que no tienen nada que ver con el Sahel. Entonces, por un lado tenemos, yo creo que hay que abordarlo conjuntamente,
porque las dinámicas de una y otra región al final se ven interconectados, pero por otro lado vemos que el desarrollo y las dinámicas del norte de África es absolutamente distinto al del Sahel. Seguramente en el futuro veremos a los países del norte de África más integrados con países de Europa, del Mediterráneo, con un desarrollo económico mucho mayor, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es una parte que creo que es importante. En cuanto a la crisis más reciente, ¿no?, que hay en el Sahel, yo mencionaría el impacto de la guerra en Ucrania. Creo que lo que está pasando en Ucrania ha dado mayor notoriedad al Sahel porque le han metido de alguna manera en esta competición geopolítica en la que Rusia y China son protagonistas y tienen un mayor protagonismo en el Sahel. Como bien ha mencionado Ignacio, el grupo Wagner está ahí desde el 2011, desde la desintegración de Libia, pero sí que es verdad que es desde la guerra en Ucrania donde el grupo Wagner tiene ahora una mayor relevancia. Por lo tanto, el Sahel se le ha dado un énfasis a nivel internacional precisamente por la guerra. Además, precisamente por la guerra, ha sufrido mucho el tema de la seguridad energética y la seguridad alimentaria. Si vivir en el Sahel ya era complicado, yo creo que los datos de seguridad alimentaria son incluso mucho peores ahora. En temas de seguridad energética también, pero al mismo tiempo países en el norte y en otros lugares del mundo se han fijado en esos recursos también que hay en el Sahel, o por ejemplo la propia Unión Europea yo creo que ha firmado un acuerdo para hacer un gaseoducto que pueda llevar en el futuro gas hacia Europa. Por lo tanto, en el ámbito energético también ha tenido un mayor protagonismo, ¿no? La Alianza Atlántica y el flanco sur, ¿no? La Alianza Atlántica, desde los principios de su historia, ha mencionado el flanco sur. Siempre ha estado presente como un reto, pero quizás estratégicamente siempre en un ámbito algo más secundario. Y de hecho, durante la Guerra Fría, proteger una ciudad alemana era mucho más importante que proteger una ciudad en Grecia, por ejemplo, ¿no?, que sería en ese momento ese flanco sur y ya un poco más allá en el Mediterráneo, ¿no? Luego ya con la caída de la URSS, la caída y la desaparición de la URSS, el muro de Berlín, yo creo que lo que es el flanco sur seguía siendo un reto, pero quizás según las grandes potencias del momento. Por ejemplo, durante la Primera Guerra del Golfo hubo un interés en el flanco sur, pero sobre todo como para el apoyo logístico para el Golfo, ¿no? Es decir, hubo una importancia de mirar hacia el sur y no tanto hacia el este, precisamente por interés de Estados Unidos en ese momento. Es cierto que con la desintegración de la URSS cambia el panorama internacional y ahí es cuando la OTAN empieza a desarrollar ese diálogo del Mediterráneo, de alguna forma como contraposición o como complemento a la apertura hacia los países del este. Eso es algo que ha sobrevivido, ha habido recursos, ha habido intereses, políticas, quizás no han cuajado, quizás siempre, insisto, en un ámbito secundario porque estratégicamente el este seguía siendo prioritario, ¿no? Y aquí de nuevo yo creo que para la Alianza Atlántica el hecho de la definición de esas fronteras del sur también es importante, ¿no? Es el norte del Mediterráneo o es ir más allá, ¿no? Es pasar hacia el Sahel, ¿no? Yo creo que eso también es algo que siempre ha estado presente. Luego en el 2011 tenemos la intervención, la presencia de la OTAN en Libia, tenemos las primaveras árabes, vemos que ahí el sur, ese flanco sur vuelve a tener mayor importancia para la Alianza Atlántica, pero vemos que la intervención de la OTAN en ese caso es debido principalmente a los intereses franceses e italianos, ¿no? Y aquí volvemos un poco a lo que es la propia organización de la OTAN. Al final son los estados soberanos los que toman las decisiones y los que de alguna manera pueden empujar la alianza o no hacia un lado o al otro, ¿no? Y eso lo vimos muy claramente en Libia. Después de las primaveras árabes, en el 2014, ahí es cuando la Alianza Atlántica empieza a hablar de esa estrategia de 360 grados, esta idea de que
la frontera este evidentemente es una prioridad, pero que todas las fronteras tienen que tener de alguna manera el mismo interés y la misma predisposición de los aliados para responder, ¿no? Ahí, por ejemplo, los países del sur del Mediterráneo, en este caso España, también Italia, también Francia, han intentado impulsar precisamente esa visión de 360 grados para que no olvidemos que también existe un flanco sur, ¿no? Que existe una frontera sur. Lo que hemos visto luego con la guerra de Ucrania es que el interés estratégico está en el este y sobre todo porque la naturaleza de la amenaza que viene del este es reconocible. Tenemos estados, tenemos fuerzas armadas, identificamos muy bien esa amenaza y sin embargo lo que vemos es que por el sur tenemos una amenaza que tiene una naturaleza bastante diversa. Algunos retos son absolutamente intangibles, podemos hablar de poco desarrollo económico, de, como he mencionado antes, inseguridad alimentaria, energética, terrorismo, de baja intensidad, de alta intensidad. Es decir, son tales los retos de una naturaleza tan diversa que la pregunta es si es la OTAN la que tiene que responder como primer actor a esos retos que vienen del sur. Personalmente yo creo que no es así si estamos hablando de seguridad marítima, si estamos hablando de antiterrorismo de baja intensidad, si estamos hablando de causas humanitarias. La OTAN podría tener un papel de apoyo, pero no tendría por qué ser el primer actor en responder. Creo que esa naturaleza, la naturaleza de esos retos encajan mejor con lo que es la Unión Europea más que con la OTAN. Pero bueno, hemos visto que aquí la Unión Europea y la OTAN podrían cooperar. En su momento la operación Guardian Sea de la OTAN apoyó a la operación Sofía de la Unión Europea, tenemos ahí un buen ejemplo, pero sin embargo en Libia la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea fue un absoluto fracaso, ¿no? Por lo tanto yo creo que en la actualidad y ante los retos que tenemos y la crisis que yo creo que se está viendo desde el 2021-2022, plantea una serie de retos a la Alianza Atlántica. En primer lugar, seguir pensando y conociendo este área, que yo creo que todavía es muy desconocida. Una cosa, insisto, es el norte de África y otra cosa es el Sahel. En segundo lugar, plantearse que si de alguna manera tiene que tener un papel ahí, tiene que ser principalmente cooperando con la Unión Europea. Por otro lado, sin descartar la cooperación con otras organizaciones, ya sea la Unión Africana, ya sea el G5 Sahel, ya sea otros países semisahelianos, como he mencionado antes, pues Senegal o Nigeria, que pueden tener un papel importante en la estabilización del Sahel. Y por otro lado, también yo creo que, ante todo, la OTAN es una organización político-militar y yo creo que a nivel militar y operacional tiene una serie de límites. Yo creo que ahí la OTAN debería enfocarse más como un foro de discusión político, de coordinación y de apoyo a quizás otras iniciativas, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que ahora mismo se está. La guerra de Ucrania ha cambiado radicalmente el foco de la OTAN. Es cierto que en la cumbre de Madrid se menciona el flanco sur, se menciona la importancia de la seguridad en ese flanco sur, en el Sahel. Es algo que en la cumbre de Vilna también se ha vuelto a subrayar. Y algunos esperaban que quizás en la cumbre de Washington vaya a haber algo importante también sobre el Sahel. De eso hablaremos a continuación. Yo tengo mis dudas. Ignacio, nos has hecho una descripción de la situación de la zona que no era muy esperanzadora. Esa situación de inestabilidad impide que las empresas inviertan en la región. Si no hay inversión, no hay generación de puestos de trabajo. Una mujer en la región de Media tiene 6-7 hijos. Hay penicilina, por lo tanto, esos niños no están condenados como antaño a morir por infección en los primeros años. Si esos chavales que crecen y no tienen además una buena educación van a tener muy difícil desarrollar su vida en la región, tendrán que optar entre el crimen organizado, la yihad o la emigración. Una
tensión migratoria, una tensión islamista, una creciente inestabilidad es un problema para nosotros. Y ante eso hemos venido reaccionando. Hacía referencia al papel de Francia, que es históricamente el más importante por su presencia en la región. Ha hecho referencia al papel de la Unión Europea. Pero Francia ha sido expulsada de buena parte de la región en un fracaso diplomático de, digamos, dimensión histórica. La Unión Europea está repensando qué hacer y ante eso surge un debate en clave neorrealista. Quizá nos hemos equivocado al tratar de, entre comillas, desarrollar la región. Nos hemos ocupado demasiado de derechos humanos, nos hemos ocupado demasiado de establecimiento de un Estado de Derecho, de seguridad jurídica, de luchar contra la corrupción. Quizá deberíamos ser más cínicos y ocuparnos de nuestros intereses y no tanto de su bienestar, partiendo de la idea muy discutible de que nuestros intereses sean contradictorios con la evolución en clave de desarrollo de la región. Bien, en este debate, ¿tú cómo prevés que pueden evolucionar los acontecimientos? Pues Carlota lo ha mencionado, Florentino, tú lo has mencionado también. Yo creo que hay un consenso en que lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado, porque la situación en el Magreb en estos últimos años no solamente no ha mejorado, sino que estoy hablando, perdón, Sahel, buena precisión, en el Sahel no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado sustancialmente. Utilicemos el parámetro que queremos utilizar para medirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revertir? Bueno, en primer lugar, yo creo, es decir, ha estado un poco implícito, la guerra en Ucrania ha tenido una influencia global y también en el Sahel, pero al mismo tiempo ha focalizado mucho a Europa y a la OTAN hacia el este. Es decir, hoy donde estamos haciendo un gran esfuerzo es en proteger nuestra frontera este frente a la amenaza de Rusia, ¿no? Y hoy el Sahel pues es una mención en el concepto estratégico, pero la Alianza Atlántica no tiene ninguna agenda. O sea, no es que no tenga solo ninguna operación en estos momentos en la zona, es que no está ni en la agenda, ¿no? Entonces, primero, yo creo que hay que situar el Sahel como un área, no sé si de prioridad, pero de claro interés estratégico para Europa y para la OTAN, para los aliados, ¿no? En segundo lugar, yo creo que tenemos un dilema y es, tenemos ya 3 países gobernados por juntas militares y nuestra reacción es, bueno, nosotros con estos no queremos cooperar y los diálogos muy cortacircuitados, ¿no? Habrá que pensar, ¿no?, si esa es la mejor opción en términos estratégicos o no. Cualquier cooperación que no pase por un entendimiento con estas juntas militares va a ser muy difícil, muy complicado, ¿no? Es verdad, y es una lección que también hemos aprendido, que no podemos focalizarnos exclusivamente en un problema, en la lucha contra el terrorismo, porque eso también se ha demostrado que no funciona. Es decir, podemos eliminar muchos terroristas, pero si las causas que generan el terrorismo y la retroalimentación de las organizaciones terroristas, es decir, si lo que conseguimos con nuestra lucha es expandir el yihadismo, pues tenemos una estrategia equivocada, ¿no? Entonces, que sabemos que tenemos que tener estrategias mucho más integrales que traten de buscar solución a todos los problemas, ¿no? Yo tengo un cierto escepticismo con la cooperación al desarrollo, es decir, me parece que no, o sea, que es necesaria, por supuesto, pero los efectos son muy limitados, ¿no? Y además, si tenemos inestabilidad política, como tú muy bien has señalado, es muy difícil tener inversión económica, porque ¿quién va a invertir en una situación políticamente tan inestable? Pues muy difícil, ¿no? Pero sí creo que, y hay oportunidades, que China, que ha sido el gran inversor y el gran prestamista, ¿no?, de estos países, es decir, yo creo que hay una cierta oportunidad en algunos de ellos
en ocupar un espacio que tradicionalmente había ocupado China, porque China también tiene sus problemas económicos en este momento, y la experiencia de estos países en la relación económica con China no siempre ha sido muy positiva, ¿no? No lo ha sido. Entonces, creo que tenemos que tener una política más integral, ¿no? Y yo personalmente creo que debemos tener una interlocución con estos gobiernos militares. Primero, porque si no la tenemos nosotros, hay otras potencias que están muy dispuestas a tenerla, y lo que terminamos produciendo es una ausencia y un vacío por nuestra parte, que es ocupado por otros mucho más perniciosos para nuestros intereses estratégicos, ¿no? Segundo, porque como he mencionado, si queremos tener una cooperación, que yo creo mucho en ella en términos de comunidades locales, en educación, en otro tipo de materias, si lo que tenemos es una hostilidad abierta con los gobiernos centrales, es imposible llevarla a cabo. Por tanto, la cooperación puede ser más limitada, pero la necesitamos, esa interlocución, para poder mantener esa otra cooperación en un ámbito, si queréis, más local, ¿no? Y tercero, porque para mí la lucha contra el yihadismo sigue siendo una prioridad. Y creo que ahí tenemos un interés común. Entonces, creo que en ese ámbito de lucha contra el yihadismo podemos hacer cooperaciones limitadas, pero en mi opinión es un interés estratégico para nosotros cooperar, ¿no? Y hay dos ámbitos, además de la lucha contra el terrorismo, que me parece que nos abren campos, ¿no? Tuvimos un gran éxito abriendo un equipo conjunto de investigación en Níger para luchar contra la inmigración ilegal. No es tanto una inmigración saheliana, es una inmigración más del sur, ¿no? de la parte de la África Central, de la parte de África del Sur, pero que las rutas necesariamente pasan todas por el Sahel. Realmente, ahora que la cooperación de Marruecos está siendo muy eficaz en prevenir la inmigración irregular a Canarias, bueno, pues ahora tenemos Mauritania, tenemos Senegal. Como no haya una cooperación con estos países en la lucha contra la inmigración, pues los 1.000 inmigrantes que han llegado a Canarias este fin de semana van a ser pocos, es decir, pueden ser mucho más, porque África va a duplicar su población en este siglo, y por tanto la presión pues va a ser muy importante. Entonces, ese es otro ámbito en el que yo creo que la cooperación es imprescindible, ¿no? Y por último, siempre más complicada, esta cooperación siempre es mucho más compleja, pero en la lucha contra el crimen organizado me parece que también tenemos un margen para cooperar. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer una agenda de cooperación, y ahí yo creo que la OTAN tiene un papel importante que jugar. O sea, yo soy muy partidario de la OTAN y soy muy partidario de que la OTAN se ocupe también del flanco sur y de los problemas que tenemos en el flanco sur. No en la lucha contra el crimen organizado, que no es su función, no en la lucha contra la inmigración, pero sí en la lucha contra el terrorismo. La sospecha que tengo es que Estados Unidos está en estos momentos más en una vía bilateral, es decir, prefiere mantener cooperaciones bilaterales con algunos de estos gobiernos. Ese es otro dato muy importante, es decir, hay gobiernos con los que claramente se puede cooperar de manera muy intensa, ¿no? Hemos hablado antes de Costa de Marfil, de Benín, de Ghana. Bueno, tenemos que apoyar claramente, ¿no?, a esos países más de lo que hemos hecho en el pasado, porque el resultado que hemos visto es que al final lo que tenemos son golpes de Estado. Pero esa cooperación desde OTAN, yo creo que permitiría que la Unión Europea, que Europa vuelva a tener una presencia en el área, y además coordinada con las capacidades, por ejemplo, en lucha contra el terrorismo, que tiene Estados Unidos, que no son comparables a las que tiene la Unión Europea, ¿no? Entonces, desde luego, desde la perspectiva europea, sería muy interesante que la OTAN se implicara en una agenda de seguridad en el Sahel y en el Magreb. Que traducido quiere decir que Estados Unidos se implique una vez más para salvar los muebles de la Casa Europea. Sí, bueno, eso, pero no es un nosotros dispuestos a ayudar, Tino. Sí. Dispuestos a echar una mano. Si me permites, justo Sí. en este ámbito, yo creo que uno de los principales problemas es que
para el Sahel y los países del Sahel no existen las organizaciones, pero sí los estados. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas. La Unión Europea hizo una estrategia hacia el Sahel en el 11, la amplió en el 15, tiene una nueva en el 21. La Unión Europea va al Sahel y no le escuchan. Sí saben quién es Francia, sí saben quién es Italia, pero no saben quién es esa organización. Y lo mismo de alguna manera pasa con la OTAN. Por otro lado, Estados Unidos es consciente de eso y Estados Unidos fuera del área euroatlántica se ve que cada vez menos, bien lo has dicho tú, prefiere abordar los temas y las crisis a nivel bilateral o minilateral, ya no a través de grandes organizaciones, porque además lo que está pasando ahora mismo en Sahel es absolutamente urgente y creo que por eso está haciendo hincapié en esos lazos bilaterales, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es muy importante que para el Sahel las organizaciones no existen, existen los países, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Pero la OTAN, que es una organización existente, se reúne pronto en Washington. Hay cumbre. Hay cumbre. Y en la agenda de la cumbre, supuestamente, se va a aprobar un documento llamado Estrategia para el Mediterráneo. Y eso ocurre unos pocos meses antes de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por lo tanto, inevitablemente ahí se van a tratar de llegar a unos consensos con voluntad de permanencia, aunque no sepamos quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y es un tema que el Senado norteamericano va a tener que seguir con mucho cuidado. Ignacio hacía referencia a que cuando hablamos de la OTAN en la región podemos separar planos distintos. Podemos hablar de inteligencia, podemos hablar de una cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea, etcétera, etcétera. Para ir acabando, ¿cuál es tu idea de lo que puede ocurrir en Washington con ese trasfondo tan importante que son las elecciones presidenciales, donde la política exterior va a ser muy importante porque los programas son muy distintos y porque las personalidades de los candidatos son muy distintos, dando por sentado que Donald Trump será candidato republicano y que Joe Biden será candidato demócrata? Yo creo que en lo que se refiere al Mediterráneo, al flanco sur o al Sahel, va a tener muy poco protagonismo en la cumbre de Washington. Es cierto que antes de Vilna, pues Estados Unidos estaba trabajando en sacar adelante una agenda para el sur y para el Sahel, pero eso yo creo que ya se ha perdido. Ucrania es quien está centrando toda la atención. Ya tienen bastante los norteamericanos, es decir, republicanos y demócratas, para sacar adelante la ayuda. Y yo creo que la cumbre de Washington va a ser muy simbólica porque es el 75 aniversario, pero precisamente por ser clima electoral no creo que vaya a haber ninguna novedad en este sentido. Para nada. Yo creo que parece ser que se va a hacer muchísimo hincapié en otra vez en ese 2%, en que los aliados, sobre todo los europeos, vayamos a pagar más, porque ahí sí que hay consenso entre demócratas y republicanos, pero no creo que vaya a más. Estados Unidos, si me permites, está tratando de trabajar a nivel bilateral con los países del Sahel. Níger se ha mencionado. Níger ha sido evidentemente el foco de todos los recursos de Francia, de Italia, de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Como el centro desde el cual se podía difundir, esparcer o hacer algo, ¿no? con respecto a la inestabilidad en la región. Se ha hablado de Francia, ha estado siempre presente, su influencia y su presencia ha caído, pero nadie ha mencionado a Italia, ¿no? Y entonces a mí me gustaría mencionar a Italia porque países como Estados Unidos o países como China se están fijando en lo que está haciendo Italia. Italia en los últimos tiempos, sobre todo con Giorgia Meloni, está dando un impulso a su política exterior a África, dentro de un concepto que arrastra desde hace pocos años, que es lo del Mediterráneo alargado, ese Mediterráneo alargado que es el norte de África, Oriente Medio, pero que incluye también el Sahel. Recordemos esos vínculos de Italia con Libia, siempre ha estado muy presente, ha impulsado dentro de la Unión Europea iniciativas, por ejemplo, un acuerdo entre Libia y el Sahel, donde Italia ha presionado muchísimo. El representante especial el alto representante de la Unión Europea para el Sahel es una italiana ahora mismo, y muy recientemente ha habido una cumbre Italia-África donde se ha presentado el Piano Mattei. Este Piano Mattei tiene el foco puesto en el Sahel
tiene tres patas muy bien determinadas. Una es que Italia recupere ese antiguo protagonismo que tuvo en África, en algunos países de África. Enmarca estos países dentro de lo que ahora conocemos todos como, o mal dicho, este sur global, que yo creo que deberíamos aprovechar esa etiqueta del sur global para llamar la atención también sobre el Sahel, ¿no? El hecho de que estos países cada vez son más antioccidentales, a políticas antifrancesas, y de alguna manera se pueden alinear más con Rusia, más con China en foros como Naciones Unidas, que a veces son todavía importantes. Esto Italia también lo tiene en cuenta. Por otro lado, a nivel doméstico, evidentemente los flujos migratorios, lo mismo que España, y por último lugar un partnership económico con algunos de estos países, sobre todo, y aquí lo mencioné al principio, el tema energético. Grandes empresas energéticas italianas están poniendo mucho dinero este piano Mattei, y realmente Giorgia Meloni ha hecho una apuesta, pero ha llamado la atención en Bruselas, ha llamado la atención en Washington, que está buscando un partner para poder de alguna manera gestionar la inseguridad ahora mismo en el Sahel, y también en otros puntos como Rusia y como China, ¿no? Por lo tanto, yo prestaría atención a ver qué es capaz de hacer Italia, a ver cuántos recursos y cuántos dineros se mete ahí, pero yo creo que es importante. Y luego, por último, también yo creo que España, ¿no? España, que es el único país que tiene una frontera terrestre, el país europeo que tiene frontera terrestre con África, podía haber sido un actor muy relevante. Es cierto que ha estado en todas las operaciones civiles, en todas las operaciones militares en la zona, pero nunca ha llegado a ser ese gran actor relevante, ¿no? La iniciativa la tomaban los franceses o los italianos o a nivel europeo, pero no tomaba nunca la iniciativa España, ¿no? Ha apoyado a los franceses, no ha querido meterse, por ejemplo, en algunas operaciones antiyihadistas, antiterroristas, y por lo tanto yo creo que ahí también cabría preguntarse por qué. Además, España tiene una buena imagen, no como los franceses, que ahora mismo están mal vistos en la región, pero sin embargo yo creo que ahí, a pesar de ciertas iniciativas, y al final no ha llegado a cuajar. Por ejemplo, a cumbres políticas España-África no existe, la tienen los italianos, la tienen los franceses, la tienen los polacos, la tienen los alemanes. Aquí un paréntesis: países como Alemania en los últimos años han puesto el foco en África y en el Sahel, y de hecho muchas veces han venido a preguntar a los españoles: ¿qué estáis haciendo? Si nosotros podemos cooperar con vosotros, ¿no? Yo creo que hay muchas dinámicas que todavía están aún por explorar, pero volviendo al comienzo de la conversación, yo creo que es urgente realmente que ahora mismo se intenten ordenar las cartas en esta zona para realmente empezar a hacer algo. Pues muchas gracias. El tiempo del que disponíamos lamentablemente ha concluido. El tema es apasionante. Yo creo que gracias a vuestras intervenciones tenemos una imagen más clara y precisa de la complejidad del problema, de los muchos estratos y actores que intervienen en él, y bueno, quizá más adelante podemos continuar profundizando. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.